Hoy tenemos un fantástico día de primavera, así que vamos a aprender a hacer unas bolas de semilla. Y te preguntarás, ¿qué son las bolas de semilla? O seedballs en inglés. Bueno, es una técnica utilizada por Matsumoto Fukuoka, que fue el padre de la agricultura natural, donde vamos a mezclar arcilla con un poco de compost, incorporar nuestra semilla y vamos a hacer unas bolitas que vamos a esparcir por este terreno. Estas bolitas van a ayudar a que ni los pájaros ni los insectos accedan a nuestra semilla, y cuando lleguen las primeras lluvias disuelvan estas bolitas y las semillas se terminen de incorporar en el suelo de forma natural. Con esto también vamos a evitar tener que arar el suelo. Para mí es una técnica primordial y es como la base de la agricultura natural, y me encanta porque con esto yo suelo plantar plantas nativas de la zona, donde básicamente tiro bolas de semilla y me olvido, y luego veo los resultados y son maravillosos. Así que tengo que plantar flores porque ya la primavera está aquí, así que quería enseñaros el proceso, cómo las preparo yo y qué cosas he aprendido a lo largo de la práctica que me han servido mucho para identificar los pequeños errores que pueden ocurrir cuando hacemos bolas de semillas. Así que nada, manos a las obras. Bueno, pues para empezar, aquí tenemos lo que es la arcilla, que yo he utilizado arcilla de mi jardín porque tengo un suelo bastante arcilloso, y he puesto mi compost. Tenemos por aquí agua porque, bueno, ahora lo veréis, necesitamos incorporar un poco de agua cuando estemos haciendo la mezcla, porque tenemos que conseguir una consistencia. Fuéramos a hacer bolitas de coco, por ejemplo, entonces necesitamos esa consistencia, necesitamos que la bolita se pueda construir, ¿vale? Que no se deshaga, ni que esté muy líquido, ni tampoco que esté muy sólido, ¿vale? Luego necesitamos nuestras semillas, que yo en mi caso aquí voy a plantar amapolas, voy a plantar caléndula, y esto es un mix de flores nativas de aquí, que básicamente tiene amapola, tiene centaura, tiene borraja, tiene caléndula, tiene facelia, hay margaritas, lino, altramús. La verdad que es un mix increíble. Así que nada, vamos a empezar con el primer paso, que va a ser primero, vamos a trabajar primero la tierra. Así que vamos primero a mezclar y a ver qué tal está la tierra en cuanto a humedad para poder formar nuestra bola. Como podemos ver aquí, todavía esto no nos sirve, entonces tenemos que añadir más agua. Como veis, no se deshace, ¿vale? Así que tenemos que añadir más agua. Así que vamos a añadir un poquito más de agua y vamos a ir mezclando. Esto es como hacer un dulce, pero de tierra. Así que vamos a ir mezclando. Quizás añadí demasiado, no lo sé. Vamos a ir mezclando, ¿vale? Aquí va cogiendo algo de forma. Creo que va teniendo una consistencia bastante buena. No sé si se aprecia en cámara, no sé si se ve. ¿Vale? Sí. Vale, no vamos a hacerlas así de grandes, van a ser más pequeñas. Pero básicamente lo que veo es que sí. Sí, yo creo que está bastante bien. Está quizás un poco húmeda. Podemos añadir un poco más de tierra, pero igualmente la vamos a poner a secar. Es necesario el paso de secado, es muy importante, así que igualmente este agua que tiene aquí residual se va a secar. Así que vamos con el siguiente paso. Vamos a incorporar nuestras semillas. Aquí van las amapolas. No voy a poner todas. Es que son semillas también muy pequeñitas, que si tuviera que plantar, digamos, directamente en el suelo, no sé yo si sobreviviría. Esto lo voy a poner todo, que es el pack de flores salvajes. Me encanta, es precioso, qué bonito se ve. Voy a poner también, que no lo comenté, que como por aquí, semillas de girasol, porque bueno, todavía no es la época, ¿vale? Pero yo creo que es una buena idea también incorporar semillas de girasol. ¿Qué más tengo por aquí? Un paquete de flores
que nos dieron hace unos cuantos años para plantar en marzo, así que son flores nativas también. Parece que estoy poniendo muchas, pero realmente no son tantas, porque al final de todo tengo que mezclar, así que creo que voy a poner todas las amapolas. He cambiado de idea, tampoco eran muchas semillas las que me quedaban. Y por último voy a poner la caléndula, que estas son mis propias semillas que yo he guardado otros años, así que voy a poner caléndula. Y ahora vamos a mezclar. Mezclar y tenemos que mezclar. Mezclarla bien, que todo se incorpore. Bueno, aquí tenemos la mezcla. Aunque no lo parezcan, todas nuestras semillas están aquí, no han desaparecido, no os preocupéis. Así que vamos a empezar a hacer las bolitas. Es importante que sean pequeñas. Uno de los errores que he cometido muchas veces es que hacer bolitas muy grandes. Cuando haces una bolita muy grande, no solo masificas la cantidad de semillas que hay por bolita, sino que no termina de funcionar. Lo que he observado en mi práctica es que hay que hacerlas así o más pequeñas. De hecho, creo que muchísimo más pequeñas. Por lo tanto, os preguntaréis, si hay que hacerlas tan pequeñas, ¿cuándo vas a terminar de hacer todo esto? Y ese es otro de los pasos que, como veis aquí, no he terminado de aprender. Que hacer bolitas de semilla lleva mucho tiempo si vas a hacerlo tú solo de forma manual. Lo que hacía Masunobu Fukuoka era que ponía toda la arcilla a girar en un bombo, ¿vale? Y entonces él echaba las semillas en un bombo de estos de construcción, y mientras iba girando, a medida que él iba incorporando la semilla y iba incorporando el agua, con el movimiento del bombo las semillas se formaban automáticamente solas. Entonces ya tenía el producto finalizado. En este caso tengo que hacerlas a mano una a una. Por eso os recomiendo también la primera vez que no utilicéis tanta tierra, porque no hace falta tanta, porque al final las bolitas van a ser así de pequeñas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es ponerlas para ponerlas a secar, porque vamos a tener que secarlas al menos unas 24 horas o 48 horas. Así que nada, a hacer bolitas. Cuando queremos plantar, simplemente tendremos que coger nuestra bolita y lanzarla, así de simple. Pues nada, ya he terminado y quería daros dos consejitos nada más antes de cerrar el vídeo. Lo primero es que también podéis incluir vegetales en las bolas de semilla, ¿vale? También podréis incluirlos, no sé, rábanos, judías, cualquier cosa que queráis esparcir por el jardín. Y que crezca así de forma más natural o salvaje, es totalmente posible. Y el último consejo que quería añadir sobre las bolitas es que intentad no ponerlas al sol para secarlas, porque el sol va a hacer que la arcilla se agriete y las bolitas se rompan. Entonces, que esté en la sombra, donde corra el aire, y sobre todo no poner las bolitas muy juntas para que así tengan espacio cada bolita para secarse alrededor y que no estén compartiendo esa humedad, ¿vale? Así que nada, esto es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si tenéis más comentarios o preguntas sobre el tema de las bolitas de semilla, estoy encantado de responder en los comentarios. Hasta luego.